Hace unos días que hice un video específicamente hablando sobre la nueva DJI Gagus Integra y hacía una comparación con la nueva Integra versus la DJI Gagus 2. En este video, muchos de ustedes me expresaron varias inquietudes y me hicieron varias preguntas y dudas referente a estas nuevas gafas. Quise hacer este video para poder contestarles a ustedes todas estas inquietudes. Saludos mi gente, mi nombre es Carlos Martínez y en este canal tratamos todo referente al mundo de los drones por uso recreativo. También drones FPV. Si a ustedes les apasiona este tema, consideren suscribirse a este canal y regalarme un like. Ahora sí, vamos directamente con el video. Empecemos por la primera pregunta que me hizo un amigo. Me preguntaba si las nuevas Gagus Integra tienen una batería mucho más potente que la versión 2 y la respuesta es que sí. Esta nueva versión tiene una batería con mucho más miliamperes y mucho más grande que la versión 2. Por lo tanto, vamos a poder gozar de más autonomía de vuelos en esta nueva versión. La siguiente pregunta es ¿cuánto cuesta o cuánto va a costar esta nueva DJI Gagus Integra? Estas nuevas gafas costarán $499 versus casi una diferencia de $150 de la versión 2. La siguiente pregunta que me hizo otro suscriptor es la siguiente. ¿Serán estas gafas compatibles con las unidades aéreas de generación pasada? La respuesta es que sí. Estas nuevas gafas DJI Integra van a poder ser completamente compatibles con la primera generación de las unidades aéreas de DJI, así también como con la K-Vista y también con, por supuesto, la nueva DJI 03 unidad aérea. Por supuesto que para ustedes poder hacer que estas gafas sean compatibles con la generación anterior, van a tener que hacer un pequeño protocolo en su computadora. Si ustedes tienen alguna pregunta referente a esto, contáctenme que yo con mucho gusto los ayudaré. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Es cierto que las nuevas DJI Integra pierden los botones para ajustar el enfoque? Y la respuesta es que sí. Esta nueva versión, esto se elimina y a cambio DJI va a ofrecer un set de lentes que van a venir ya preprogramado con las diferentes necesidades visuales de cada individuo. La siguiente pregunta es si es cierto que estas gafas van a venir con una batería integrada. La respuesta es que sí. De ahí el nombre de las nuevas DJI Gagus Integra, porque integra un sistema de batería que viene adaptado en la correa de la cabeza de las gafas. Este sistema o este adaptador vendrá en la parte de atrás de las gafas, también ayudando a que tengamos más balance cuando tenemos las gafas puestas en la cabeza. Esto va a permitir que tengamos un mejor balance en el peso. También este nuevo sistema integrado de batería nos va a permitir que podamos encender y apagar nuestras gafas de una manera mucho más sencilla desde la parte de atrás. También podemos ver cómo en la parte de adelante tiene un botón para nosotros también encender y apagar nuestras gafas. Sigamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si es cierto que vamos a poder cargar estas gafas al mismo tiempo que estemos volando con ellas. Y la respuesta es que sí. Estas gafas van a poder ser cargadas simultáneamente mientras vamos volando usando algún power bank o otra manera de hacerlo. Perfectamente nos permitirá
tener mejor experiencia de vuelo y una autonomía de vuelo prácticamente sin límite. Y la siguiente pregunta dice así: ¿es cierto que la pantalla de la nueva DJI Integra es más pequeña que la versión 2? La respuesta es que no. Tienen el mismo tamaño de la pantalla, la misma resolución, la misma tasa de actualización, los mismos hertz y la misma frecuencia de refresh. Lo que cambia es el ángulo de visión. La nueva Gaggus Integra vienen ahora con un ángulo en grados de visión de 41 grados, mientras que la Gaggus 2 vienen con 51 grados de visión. La siguiente pregunta ¿es cierto que estas nuevas gafas vienen con un GPS integrado? Y sí, la respuesta es correcta. Estas nuevas gafas vienen con un GPS integrado, el cual nos va a permitir conectar nuestro DJI Avatar sin necesidad de nosotros tener que conectar las gafas a nuestro celular. En las gafas 2, lamentablemente para nosotros poder volar nuestro DJI Avatar tenemos que conectar las gafas a nuestro celular primero que nada. Si no, no va a haber manera de que usted pueda volar. Con estas nuevas gafas lo que hace DJI es solucionar este problema, ya que estas gafas van a venir con un GPS integrado y no vamos a tener que conectarla al celular para que podamos volar nuestro DJI Avatar. La gran pregunta que todos se hacen es si DJI eventualmente hará esto mismo con las unidades aéreas 03. Esperemos que esto no suceda, pero no tenemos respuesta a esa pregunta al día de hoy. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas fueron removidas de las gafas 2? ¿Y qué cosas fueron agregadas en las nuevas Integra? Para eso vamos a poner las gafas de esta manera. Y este es mi lado derecho. Aquí las DJI 2 tienen el panel táctil o el mousepad. Este nos sirve para nosotros movernos dentro de los diferentes apartados en el programa de las gafas. Sin embargo, muchas personas se quejaron de que esto se activaba de manera accidental, a pesar de que nosotros podemos bloquearlo con una función. Con los dos dedos presionados podemos bloquearlo. Pero ya que muchas personas se quejaron de esto, DJI optó por removerlo. Y ahora en cambio en las nuevas versiones, aquí en esta parte tenemos un joystick o un botón físico que va a ser la misma función del mousepad. Aquí en este lado les muestro una foto para que ustedes vean dónde va a estar ubicado el nuevo joystick, que va a quedar cubierto por las antenas. También las nuevas gafas en la parte de abajo va a tener un botón de encendido y apagado, y también va a tener el conector para nosotros cargarlas al mismo tiempo. Mientras que si vamos para el lado izquierdo, aquí tenemos estas luces LED que en la versión 2 servían para indicarnos en qué canal nosotros estábamos o estamos volando nuestro dron. En la versión nueva esto ya no va a estar ahí. En cambio podemos ver cómo no hay nada. Pero en la parte, sí se me olvidó comentar que en esta parte derecha van a ver unas LED indicadoras del estatus de la batería. Y en esta parte prácticamente no va a haber nada. Por otro lado, la ranura para la memoria SD, que en las gafas 2 está aquí. Y aquí está el conector para cargarla. Esta ranura ahora fue removida para esta parte interior de las gafas. Este sensor de proximidad también fue eliminado en la nueva versión, ya no está ahí. Y por último, sí tenemos también que, como comenté antes, estos botones de nosotros graduar la dioptría de la visión también fueron removidos. Pero estos botones que se mueven de manera
de izquierda a derecha que sirven para nosotros regular la distancia focal. Esto sí van a estar todavía en las nuevas gafas. Por último, el conector jack para audífonos, este que ustedes ven aquí, el 3.5 también fue eliminado. Bien, mi gente, con esto hemos contestado todas las preguntas que ustedes me hicieron. Espero hayan quedado satisfechos. Si les gustó este video, consideren suscribirse a este canal, regalarme un like y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta luego.